والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón por nuestros pecados. Buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayuhannas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu allaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Oh hombres, temen a su Señor quien los ha criado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, de quien piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah es el que observe todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta, directa, recta, y Allah subhanahu wa ta'ala les rectifica y les arregla sus asuntos y les perdona sus pecados. Y quien obedezca a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A lo que sigue, por cierto, la palabra más veraz o el discurso más veraz es el libro de Allah, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del fiqh, la jurisprudencia islámica. Estamos estudiando el libro Adabul Mashi ila Salah, la etiqueta de caminar a la oración, un escrito por el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, y estamos usando la explicación para estudiar este libro de Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhullah, que Allah lo protege y lo cuide, amén. Naam ya Juan, barakallahu fikum. Entramos al capítulo, hace unas clases entramos al capítulo de
la descripción del salah, sifat al-salah al-nabi. La semana pasada, o la última clase, mencionamos del texto del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab sobre cuando el imam empieza el salah y hace el takbir. Y mencionamos del dicho de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, de cuando el imam hace el takbir, lo hace con una voz alta para que los demás puedan escucharlo, por ser que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenó de cuando escuchamos el imam decir el takbir, Allahu Akbar, que nosotros lo seguimos en ese dicho y nosotros debemos decir Allahu Akbar. Pero claro, el imam lo dice con una voz alta y nosotros lo decimos con una voz baja. Así que mencionamos eso igual mencionó Sheikh Abdul Muhsin al-Abad que también en lo que dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, igual en todos los takbirat, todos los takbirs que se dice de cambiar de una postura a otra, el imam lo dice con una voz alta y los que están detrás de él lo dicen en una voz baja y no deben de decirlo en una voz alta y todos juntos diciendo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. No, se dice en una voz baja. Igualmente, cuando el imam dice en una voz alta Sami Allahu liman hamida, cuando sale de la postura del ruku', nosotros o la gente que está atrás del imam dicen Rabbana walakal hamd, pero lo dicen con una voz baja y no lo dicen con una voz alta. Entonces eso es algo que mencionamos la semana pasada también, de que hay un mal entendimiento entre los hermanos, que en muchas de las mezquitas hemos visto que los hermanos lo dicen, los que están detrás del imam lo dicen en una voz alta y no deben de decirlo. No deben decir Allahu Akbar en una voz alta, ni deben de decir ninguno de los adhkar o dhikr que se dice en el salah con una voz alta. Se debe decir en una voz baja, a sí mismo. Se lo dice a sí mismo. Llegamos hoy, Juan, vamos a, como siempre, leer el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y después mencionamos el comentario y la explicación de Sheikh Abdul Muhsin al-Abad hafidhahullahu ta'ala. Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, el autor, el que hizo o escribió este tratado o escrito, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, el imam, dice ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حظو منكبيه إن لم يكن أذر، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. Que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo, y después de que el imam dice Allahu Akbar y cuando está diciendo Allahu Akbar, el imam cuando levanta la voz y dice Allahu Akbar, también levanta sus manos. Cuando está diciendo el takbir y dice Allahu Akbar, levanta sus manos, y aquí da la descripción Sheikh Muhammad Abdul Wahhab cómo deben estar las manos. Y dice que se levanta las manos y los dedos de las manos están extendidos y juntos, no separados, juntos, y las palmas de las manos están en la dirección de la qibla. La dirección de la qibla, en que, si se recuerdan, la qibla es la dirección a la Meca. Entonces se levanta las manos
con los dedos extendidos y juntos y no separados, con las palmas en la dirección de la qibla, y el nivel de las manos, cuando subes las manos, deben de estar al nivel de los hombros, y las puntas de los dedos deben llegar al nivel de los oídos. No que se tocan los oídos, pero llegar al nivel de los oídos. ¿Sí me explico? Hay un mal entendimiento que ven en mucho de la gente que mucho se ve en los tablighis. Los tablighis hacen eso, que hacen el takbir tocando la oreja. Y eso no, agarran con los dedos la oreja o hacen un círculo con la oreja y tocan la oreja y dicen Allahu Akbar. Eso no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es un mal entendimiento del hadith. El hadith menciona que se levanta las manos y los puntos de los dedos están a nivel de los oídos, no que están tocando los oídos. No se toca los oídos para hacer el takbir. Se levanta las manos a nivel. Las manos más o menos están a nivel de los hombros. Pero como los dedos están extendidos y abiertos, las palmas, pues las puntas de los dedos llegan más o menos al nivel de los oídos, las orejas. ¿Sí me explico? Así que el Sheikh Muhammad Wahab dice que así se debe de levantar las manos diciendo Allahu Akbar. Y el Sheikh dice, se levanta las manos así en esa manera si es que la persona no tiene nada, o si tiene la capacidad de hacerlo, si es que no tiene ninguna excusa para no hacerlo. Si no tiene ninguna excusa, por ejemplo, para no hacerlo, es algo que tiene que hacer. Naam. Y el Sheikh sigue, dice, levantar las manos significa, en esta manera, dice el Sheikh Muhammad Wahab, levantar las manos en esta manera significa que el velo entre tú y tu Señor ya se ha quitado. Estás ante tu Señor. Cuando haces el takbir y levantas las manos así, es como te estás rindiendo, te estás sometiendo, te rindes ante tu Señor. Te pones en un estado de sumisión, donde te estás rindiendo ante Él, el Señor de todo lo que existe. Entonces, eso es el takbir. Sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah y dice, كما أن السباب إشارة إلى الوحدانية. Así como igual el dedo dice que cuando se dice la ilaha illallah se sube, es para significar la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, y que Él es el único, es la única divinidad, es el único que merece adoración. Y eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando se decía la ilaha illallah, levantaba el dedo índice así a los cielos y diciendo la ilaha illallah. Y eso significa que la persona reconoce la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala y su divinidad única. Naam. Sigue Sheikh Muhammad al-Wahhab y dice, ثم يقبض قوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته ومعناه ظل بين يدي ربه عز وجل ويستحب نظره إلى موضع السجود في كل حالات الصلاة إلا في تشهد فينظر إلى سبابته. Naam, que dice Sheikh Muhammad Wahhab que ya después de hacer el takbir, levantar las manos y decir Allahu Akbar, que la persona pone su mano derecha sobre su mano izquierda. Naam, que aquí Sheikh Muhammad Wahhab, la expresión que él dice es ثم يقبض قوعه الأيسر بكفه الأيمن, que dice después gara con la mano derecha, gara la muñeca de la mano izquierda. Naam. ويجعلهما تحت سرته, y pone las manos bajo de su ombligo, y esto demuestra humildad ante su Señor,
Azza wa Jal, el grande, el poderoso. Y es de la sunna y recomendable mirar el lugar donde hace el sujud, donde pone su frente y hace sujud. Y eso es de la sunna y es recomendable hacerlo en cada postura del salah, excepto cuando está haciendo el tashahhud, que en ese momento cuando está haciendo el tashahhud está mirando su dedo índice que extiende para afuera y lo apunta en la dirección de la qibla. Naam. Y aquí vamos a explicar todo esto ya, Juan. Por seguro hay preguntas o le llega preguntas a los hermanos cuando escuchan todo eso de las manos y dónde se ponen y cómo se ponen y todo esto. Y el Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, inshallah, lo va a explicar. Bi'idnillahi ta'ala. Naam. Comenta aquí Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, sigue con su explicación y dice sobre lo que ha mencionado Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab. Primeramente, levantar las manos, el que hace el salah, levantar las manos para hacer el takbir, el ihram. Takbir el ihram, si se recuerdan, takbiratul ihram es el primer takbira que se hace para empezar el salah y para entrar en el estado de salah. Entonces, levantar las manos cuando se dice el takbirat el ihram y cuando se va a hacer el ruku' y cuando sale de ruku' y también saliendo del primer raka'a a pararse para el segundo raka'a o para pararse para el siguiente raka'a, levantar las manos en estas 4 situaciones es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Son 4 situaciones donde el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando hacía el takbir levantaba las manos seguido sin dejar de hacerlo. Lo vamos a mencionar otra vez, lo que mencionó Sheikh Abdul Muhsin. Primeramente, levantaba las manos diciendo takbirat el ihram. Y después la takbira que decía para entrar a la postura de ruku'. Y después, cuando decía Sami Allahu liman hamida saliendo de ruku', levantaba las manos también. Y después, esa es la tercera postura. Y la cuarta postura es cuando se levanta de terminar una raka'a y se levanta para la siguiente raka'a diciendo Allahu Akbar, levantaba las manos. En estas 4 posturas o lugares del salah, el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía el takbir y levantaba las manos seguido. Era algo que no dejaba de hacerlo. Hay otras narraciones donde en otras posturas también levantaba las manos, pero aquí estas 4 son reportadas que el profeta sallallahu alaihi wasallam no dejaba de hacerlo. Y el Sheikh aquí menciona y dice, y esto está bien establecido en las narraciones del Bukhari y Muslim, la narración de Abdullah ibn Umar en Sahih al-Bukhari y también en Sahih Muslim, que menciona estos lugares donde el profeta sallallahu alaihi wasallam decía el takbir y levantaba las manos. Igualmente dice el Sheikh, levantar las manos al nivel de los hombros, eso está establecido también en el hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma en el Sahih al-Bukhari y Muslim igual, y levanta las manos al nivel de los hombros y sus dedos, las puntas de los dedos llegan al nivel de las orejas. Y este hadith también está reportado en Sahih Muslim, que narró Malik al-Huwayrith. Malik ibn al-Huwayrith narró eso, que los dedos o las puntas de los dedos llegaban a nivel de las orejas. No es que él tocaba las orejas para hacer el takbir, pero los dedos o las puntas de los dedos llegaban a ese nivel, el nivel de sus orejas. No.
Igual sigue Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, dice Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, dice que Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona de que después con la mano derecha se agarra la muñeca de la mano izquierda y se pone las manos abajo del ombligo, y esto significa humildad ante el Señor de todo lo que existe. Primeramente sobre esto dice el Sheikh, es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam poner la mano derecha sobre la mano izquierda en el salah. Y esto llega en Sahih al-Muslim, estas narraciones llegan en Sahih Muslim y Sahih el Sunan de al-Nasa'i, que reportó y narró Wa'il ibn Hajar radiyallahu ta'ala anhu. También en Sahih Bukhari, de la narración de Sahil ibn Sa'ad radiyallahu anhu, que dijo: "Kana an-nas ya'muruna an yada ar-rajul yadahu al-yumna ala dhara'ihi al-yusra fi as-salah." Que Sahil ibn Sa'ad dijo que la gente fueron ordenados de poner la mano derecha sobre el brazo izquierda en el salah. Y esta expresión, dice el Sheikh Abdul Muhsin al-Abad, tiene el juicio de Rafa. El juicio de Rafa quiere decir que es marfu' ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Que este juicio viene del profeta sallallahu alayhi wa sallam, porque dice esta expresión: fueron ordenados. ¿Quién ordenó los sahaba? Pues el profeta sallallahu alayhi wa sallam, en cómo rezar. Entonces la expresión aquí con los sabios de hadith mencionan que este hadith o esta narración tiene el juicio de como si lo dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, que es rafa, que ese dicho regresa al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y hay muchos ejemplos de este tipo de juicio, el juicio de rafa, o que la narración es marfu' ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que regresa al profeta sallallahu alayhi wa sallam, así como el dicho o la narración de Aisha radiyallahu anha, que dijo: "Kunna nu'miru bi qada' as-sawm wa la nu'miru bi qada' as-salah", que nosotras las mujeres fuimos ordenadas de recuperar el ayuno, pero no recuperar el salah cuando estamos en la menstruación. Entonces aquí esta expresión de Aisha también es el juicio de Rafa, que regresa ese juicio al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque dice: fuimos ordenadas, nosotras las mujeres fuimos ordenadas. ¿Quién ordena? Pues el profeta sallallahu alaihi wasallam. Él es el que ordena y prohíbe. El profeta, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Entonces el Sheikh está mencionando aquí, ya Ikhwan barakallahu fikum, las evidencias de que la mano derecha debe estar encima de la mano izquierda, con estas evidencias. El Sheikh sigue, dice también en el Sunan de Abi Dawud y el Sunan del Imam al-Nasa'i, que narró Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que dijo: "Annahu kana yusalli ووضع يديه يسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى." que Abdullah ibn Mas'ud dijo que había alguien que él estaba rezando y tenía su mano izquierda encima de su mano derecha, y cuando lo vio el profeta sallallahu alaihi wasallam rezando en esa manera, fue a él y movió sus manos y puso la mano derecha encima de la mano izquierda. Entonces es otra prueba de que la mano derecha debe estar encima de la mano izquierda. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abad y dice que el imam Hafid ibn Hajar al-Asqalani, que mencionó en su libro Fath al-Bari, que es la explicación de Sahih al-Bukhari, que dijo: "Qala ibn Abdul Barr
لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول جمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وأن هو تفرق بين الفريضة والنافلة. نعم, que el imam Ibn Hajar al-Asqalani explica y dice sobre este tema de que el imam Ibn Abdul Barr, un gran imam, Ibn Abdul Barr, ya Juan Barakallahu Fikum, era uno de los sabios grandes, de los imams grandes, que era de Andalucía. Era uno de los sabios de Andalucía. Naam. Y el imam dice que no fue reportado ninguna otra cosa del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hay diferencia de opinión de ningún otro sahaba, de ninguno de los sahaba hay diferencia de opinión de que la mano derecha debe estar sobre la mano izquierda, ni de ningún tabi'in, es decir, los que llegaron de la generación después de los sahaba. Y esto fue mencionado también y reportado en la Muwatta de Imam Malik. Imam Malik escribió un libro de hadith que se llama Al-Muwatta, y él igual también reportó estos hadith de que la mano en el salah, la mano derecha debe estar encima de la mano izquierda. Naam. Y no mencionó nada diferente Ibn al-Mundhir de este tema de Malik. No mencionó ninguna otra cosa diferente que de Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala o rahimahullah ta'ala. Naam. Que es decir que Imam Ibn Abdul Barr, ya Juan Barakallahu Fikum, está diciendo de que no hay ninguna diferencia de opinión entre los sahaba, los que vieron el profeta sallallahu alaihi wasallam rezar, de que la mano derecha debe estar encima de la mano izquierda. Ni hay ninguna diferencia de opinión entre los tabi'in, la segunda generación. Y es más, Imam Malik era de la tercera generación, y Imam Malik reportó esto en su Muwatta. Y de los otros sabios en el tiempo de Imam Malik, como Ibn al-Mundhir, también reporta lo mismo que ha reportado Malik, y no reporta ninguna cosa diferente. Y dice el Sheikh, Warawa ibn al-Qasim an Malik al-Irsal. También uno de los alumnos de Imam Malik, que se llama Ibn al-Qasim, él reportó de Malik de que rezaba con sus manos a sus lados y no a su pecho. Entonces, la mayoría de los compañeros y los alumnos de Ibn al-Qasim rezaban así. Y por eso vemos que la gente que sigue en el oeste de África, que siguen esa madhab al-Malikiyya, rezan, la mayoría de ellos que siguen el madhab Malikiyya de Ibn al-Qasim, rezan así con sus manos a sus lados y no en el pecho, la derecha encima de la izquierda. Y esto el Sheikh menciona que es una posición muy débil, basado a la gran cantidad de evidencias de los sahaba y los tabi'in que rezaban con sus manos en sus pechos, la derecha encima de la izquierda. Naam. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abad rahimahullah acerca de lo que dice el imam Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, de que las manos, la derecha encima de la izquierda, se pone abajo del ombligo. Esta es una opinión de unos de los sabios, pero lo más correcto aquí menciona el Sheikh que el lugar donde se ponen las manos,
las dos manos, es el pecho. Y esto, dice el Sheikh, está reportado en el hadith de Wa'il ibn Hajar, en el Sahih ibn Khuzayma, y también Imam al-Bayhaqi lo reportó en su Sunan, el hadith al-Hulab ibn Ta'i. Igualmente Ahmed en su Musnad lo reportó, y también Abi Dawud en su Sunan lo reportó. Hay varias evidencias y narraciones que son auténticas, que el lugar donde se pone las manos es el pecho y no el ombligo o bajo del ombligo. Naam. El Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah estaba de esa opinión, pero como mencionamos antes ya, Juan, estamos estudiando un libro de fiqh, de jurisprudencia, entonces va a haber muchas diferencias de opinión en varios temas, pero no vamos a seguir, aunque amamos y seguimos bien, y estamos firmes en seguir el imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, por ser que es uno de los grandes imams, no lo vamos a seguir ciegamente. Igualmente no vamos a seguir al imam Shafi'i ciegamente, ni imam Malik ciegamente, ni imam Ahmed o Abi Hanifa así nomás ciegamente porque nos gusta ese sheikh. Y pues menos vamos a seguir un sheikh de hoy en día que no llega al nivel de esos grandes imams de los pasados. O sea, no vamos a seguir a nadie ciegamente así. Tenemos que seguir las evidencias. Si está reportado en las narraciones auténticas que el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba hacían o decían o creían tal y tal cosa, eso es lo que seguimos. Eso es lo que seguimos. Si el hadith es auténtico, si es sahih, seguimos eso. Así como decían muchos de los imams, como Imam Malik, Imam Shafi, si el hadith es sahih, ese es mi madhab, ese es mi camino, esa es mi opinión. No. Así que el Sheikh dice aquí que hay varios lugares donde está reportado esto, que las manos se ponen en el pecho y no en el ombligo o bajo del ombligo. Y esto vemos también que el imam Hafid ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, en su explicación Fath al-Bari de Sahih al-Bukhari, dijo: ولم يذكر يعني البخاري أيضا محلهما من الجسد، وقد روي ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره. Que dice Ibn Hajar al-Asqalani que el imam al-Bukhari en su Sahih no mencionó en ninguna de las narraciones que él reportó el lugar donde se ponen las manos. Solo reportó a Imam al-Bukhari que la derecha debe estar encima de la izquierda. Pero vemos en el Sahih Ibn Khuzayma, en el Sahih Ibn Khuzayma tiene un libro de hadith también. Sahih Ibn Khuzayma reportó del hadith Wa'il, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezando ponía su mano derecha encima de su izquierda en el pecho. Igualmente el imam al-Bazzar reportó el hadith de que el profeta sallallahu alaihi wasallam ponía sus manos en el pecho. El imam al-Bazzar también tiene una colección de hadith, y estos son los imams de hadith, ya Juan. Igualmente imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah en su Musnad reportó, dice el Sheikh, de hadith al-Hulab al-Ta'i, igual la narración que el profeta sallallahu alaihi wasallam ponía sus manos en su pecho y no en su ombligo. Y hay igualmente los ziyadat al-Musnad fi hadith Ali, que hay también otras narraciones que se menciona que Ali reportó y dijo de que el profeta sallallahu alaihi wasallam ponía sus manos bajo el ombligo, pero esas narraciones son débiles, dice el Sheikh, wa isnaduhu da'if. No, que esas narraciones son débiles. No, que esa narración es débil. Sigue el Sheikh diciendo
dice que el imam explica de la narración de Ali ibn Abi Talib, que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam ponía sus manos bajo de su ombligo, que esta narración es daif y está reportado también en Sunan Abi Dawud, del hadith Ali, pero en la cadena de transmisión de esa narración hay el que narró, uno de los narradores del hadith, que se llama Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi. Abdurrahman ibn Ishaq al-Kufi, dice el Sheikh, huwa daif. Él es daif, él es débil, y por eso la cadena de transmisión de este hadith es débil, y por eso no se acepta. Si la cadena de transmisión es débil y no hay otra que es auténtica con la misma expresión, pues no se puede usar como evidencia. No se puede usar como evidencia. Y esto es una cosa que se tiene que entender ya, Juan. Los hermanos siempre preguntan, pero ¿cómo? Si Imam Malik es un gran sabio, o Imam Abu Hanifa era un gran sabio, o si Imam Shafi'i o Ahmed eran gran sabios, imams de la Sunna, ¿cómo es que ellos están reportando un hadith que es débil? Puede ser, ya Juan, que no vieron la debilidad de ese hadith y no les llegó que porque los narradores de los ahadith tienen que escuchar de tal sabio que sabe que ese narrador es daif. Y esos son los sabios de Jarh wa Ta'dil. Esos son los sabios de la ciencia de Jarh wa Ta'dil. Los que dicen cuáles son fiables y cuáles no son fiables. Así que en muchas de las diferencias de opinión en el estudio de fiqh, va a haber una de las razones por cual hay diferencia de opinión, es porque tienen diferencia de opinión de que este hadith es auténtico o no. Los sabios que dicen que es auténtico, pues toman la posición basado en este hadith, como aquí. Este hadith de Ali dice que vieron el profeta sallallahu alaihi wasallam con sus manos abajo del ombligo. Entonces puede ser que unos sabios usan ese hadith. Pero cuando hay evidencia que ese hadith es débil y es daif y no es sahih, pues entonces no se puede usar como evidencia. Y es más, cuando las evidencias son más grandes y más grande en cantidad en contra de eso, también se usa la opinión más fuerte de lo que fue narrado más del profeta sallallahu alaihi wasallam, con cadenas más fuertes y narradores más fuertes. Así que en el estudio de fiqh, Juan, se depende mucho de las evidencias del hadith y de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, de los dichos de los sahaba, los tabi'in y los imams de la sunna. Y por eso se tiene que estudiar con un sabio que sabe muy bien esta ciencia y estas diferentes ciencias. No. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abad y dice, y poner las manos en el pecho significa humildad ante Allah subhanahu wa ta'ala. Significa que se rinde a Allah subhanahu wa ta'ala, se somete a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto fue legislado en el salah, de poner las manos en el pecho y en ningún otro lado. No hay evidencias que fue legislado poner las manos en ningún otro lado. Entonces, no es, dice el Sheikh, no es legislado de poner las manos en el pecho en esa forma afuera de salah. Afuera de salah. Porque eso significa rendirse a algo o a alguien. Entonces, no se puede parar enfrente de un rey o un líder o un presidente en esa manera con las manos en el pecho, así, porque eso significa humildad completa, significa rendirse completamente a algo o a alguien, significa someterse completamente a alguien.
Entonces eso es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, فَلَا يَجُوزْ فِعْلِهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ. No es permitido hacer eso afuera del salah. No es permitido pararse ante alguien y poner sus manos así en su pecho, así la derecha encima de la izquierda, así en su pecho, demostrando humildad a alguien así en esa manera. Eso no es permitido, eso es solo para Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh, ولا يجوز فعلها أمام أحد من الأحياء ولا عند زيارة القبور لأنها لم ترد إلا في الصلاة. Y no es permitido hacerlo para nadie de la creación o de los seres humanos. Y no es permitido hacerlo en las tumbas o para los muertos. Y eso es porque no es legislado en ningún otro lugar afuera del salah. No es legislado, entonces no es permitido. El imam Ibn Hajar al-Asqalani en su libro Fath al-Bari, en la explicación de Sahih al-Bukhari, dijo: قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الظليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع كأن البخاري لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع. Yani que el imam dijo que los sabios y los imams o los sabios grandes dicen que la gran sabiduría de esta postura de pararse así con las manos en el pecho es una descripción para aquel que pide y suplica y es humilde. El que va a pedir y que va a suplicar y es humilde ante esa persona que le va a pedir. Y esto, dice, demuestra esta imagen de la persona pararse así con su cara mirando abajo al suelo, sus manos en su pecho. Eso demuestra humildad. Demuestra que es una situación seria, que no es un juego y es algo más cerca a temor a Allah subhanahu wa ta'ala y piedad. Naam. Y dice el Sheikh, y el Imam al-Bukhari, como que él igual lo entendió, porque él puso este hadith bajo del título de al-Khushu', Bab al-Khushu'. Bab al-Khushu'. Khushu' es temor, concentración y temor a Allah subhanahu wa ta'ala en adoración. Entonces él puso esta narración o mencionó esto de poner las manos la derecha encima de la izquierda así bajo de ese título. Naam. Sigue Sheikh Abdul Muhsin al-Abari, dice acerca de lo que dice Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, de que es recomendado mirar al lugar donde se va a hacer el sujud, la postración, durante todo el salah, excepto en esa postura cuando se hace el tashahhud, porque cuando se hace el tashahhud la persona debe mirar su dedo, que lo tiene, su dedo indice que lo tiene apuntado a la dirección de la qibla. El Sheikh dice, está reportado del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam que él prohibió que la persona en salah voltea ver a los lados, que voltea su mirada a los lados o que voltea su mirada al cielo. Esto fue prohibido. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo ha prohibido, y no debe de mirar excepto adelante de él en el lugar donde va a hacer su sajda, donde va a poner su frente, más o menos es el lugar donde él debe mirar. Naam. Y dice el Sheikh aquí que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam entró a Meca, entró en la Kaaba y rezó, es decir, rezó dentro de la Kaaba, reportaron que el profeta sallallahu alaihi wasallam miraba para abajo en el lugar donde hacía su sajda, su sujud.
hasta que él terminó el salah. Entonces, siempre, en cualquier postura que estaba mirando ese lugar. Naam. Y esto está reportado en el Mustadrak del Imam Al-Hakim, es otro libro de hadith. Igualmente está reportado o está narrado por Aisha radiyallahu ta'ala anha, que Imam al-Dhahabi calificó el hadith sahih. Naam. Y dice el Sheikh que igualmente está reportado en Sahih al-Bukhari que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó dentro de la Kaaba 2 rak'ats. Naam. Acerca del tashahhud y mirar el dedo en el tashahhud, eso está establecido también, dice el Sheikh, en el Sunan de Nisa'i, el libro de hadith de Imam al-Nasa'i, que narró Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu أنه رأى رجل يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تهرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان لكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وقال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وإشار بأصبعه التي تالي الأبحم في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم, que narró Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu que vio un hombre cuando estaba rezando, estaba moviendo una piedra del suelo. Con su mano estaba jugando o moviendo unas piedras con su mano. Y estaba en salah, rezando. Cuando terminó su salah, Abdullah ibn Umar le dijo, no mueves las piedras así cuando estás en salah. Eso es de Shaitán. Por cierto, eso es de Shaitán. Pero debes de hacer lo que hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cuando él rezaba. Y el hombre le preguntó a Abdullah ibn Umar, ¿y qué hacía el mensajero de Allah? Y Abdullah ibn Umar le dijo, él ponía su mano derecha encima de su izquierda cuando estaba, él ponía su mano derecha encima de su muslo, el muslo derecha. No. Es decir, dejaba su mano derecha encima de su muslo derecha y puntaba con su dedo índice a la dirección de la qibla y miraba su dedo y se quedaba mirando su dedo así hasta terminar. Y eso dice la narración de Abdullah ibn Umar, hakada ra'aytu Rasulullahi yasna, y así es lo que vi de el mensajero de Allah que hacía. No. Entonces el Sheikh usa esta narración, ya Juan barakallahu fikum, para mencionar que cuando hacemos el tashahhud debemos puntar el dedo a la dirección de la qibla. Y esto es algo que Sheikh al-Albani menciona que es un error grande de la gente que cuando puntan el dedo está apuntado al suelo, para abajo, pero deben asegurar que el dedo está apuntado arriba a la dirección adelante, a la dirección a la qibla y no al suelo. Y debe la persona mirar con sus ojos, mirar ese dedo durante de hacer el tashahhud, hasta que termina el tashahhud. Y esto también, dice el Sheikh, está establecido en Sunan Abi Dawud, reportado por el Abdullah ibn Zubair, igualmente, que él dijo lo mismo, pero menciona otra expresión también, la yajawazu basrihi isharatihi, y que no dejó ver su dedo que lo puntaba en esa manera.
que el profeta sallallahu alaihi wasallam no dejaba de verlo hasta que terminó el tashahhud. Naam. Y hay diferentes, van a ver que los musulmanes hacen cada una de estas cosas muy diferentes y lo hacen basado a seguir ciegamente a su imam o a su madhab o a su escuela de jurisprudencia o lo que sea. Pero lo que nos importa a nosotros es el conocimiento auténtico, verdadero, que viene del Corán y de la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de los Sahaba. Eso es lo que nos importa. Esas tres bases: Corán, Sunna, práctica de los Sahaba. Eso es lo que nos importa. Y los imams de esa segunda y tercera generación nos dicen cuál era la práctica de los Sahaba. Así que es muy importante aferrarnos a esas narraciones de esas primeras tres generaciones. Así como el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunuhum, thumma alladhina yalunuhum. Que la mejor gente es mi generación. Es decir, yo y los sahaba. Es la primera generación. Thumma alladhina yalunuhum, y después aquellos que llegan después, es decir, la segunda generación. Thumma alladhina yalunuhum, y después de eso aquellos que llegan después de ellos. Entonces hay tres generaciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo son los mejores de toda la gente de esta umma. Entonces hay que aferrarnos a esa gente que eran los mejores en la práctica del Islam, eran los más sabios del Islam y eran los más piadosos y temorosos a Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que seguir esas primeras tres generaciones cuando buscamos el conocimiento. Y Juan, barakallahu fikum. Entonces tenemos que aferrarnos a las evidencias en cómo hacemos todo, en qué es nuestra creencia, cuál es, cómo hablamos, con qué hablamos, o sea, con qué es lo que decimos en hablar del din de Allah y qué es lo que practicamos o cómo obramos, y todo eso tiene que venir con evidencias del Corán, Sunna y la práctica de los Sahaba. Eso es muy importante. Así que no nos importa que fulano o fulano reza así o así, aunque digamos es un sabio o es una persona que ha estudiado, pero lo que nos importa es evidencias, ya Juan. Eso es lo que nos importa, seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, estar con esa gente de ese camino, el camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. Y con eso, Juan, barakallahu fikum, vamos a parar aquí y terminamos la clase de hoy. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe al camino recto y nos mantenga firme sobre ese camino, que nos haga ver la verdad como la verdad y ver la falsidad como la falsidad, que nos perdone nuestros pecados y errores y fallos, y que nos haga morir sobre imán y sobre este camino, el camino de la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, ikhwan. Jazakumullah khairan. Que Allah los bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.